Hola, este es el Rollo Acuícola y otra vez vamos a tener una conversación con alguien muy interesante. Ahorita lo van a conocer. Y bueno, nuevamente recordarles que las preinscripciones o la solicitud del examen para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ya está aperturado, se cierra hasta el 23 de marzo, me parece. Y pues la invitación es para que estudies ingeniería en acuacultura aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Por si no tienes algo que estudiar, aquí te esperamos. ¿Sí me escuchas? Perfecto, qué bueno. Claro que sí. ¿Cómo está? Bien, bien, disculpa, pero es que esto no termina nunca. Ya sabes cómo es. Sí, claro. Doctor, pues muchas gracias por aceptar la invitación aquí en el Rollo Acuícola. Espero que sea amena la plática en relación con acuacultura, pero principalmente yo trato de hablar un poco, ahora sí, con los invitados sobre la experiencia que tienen, ¿no? Digo, a lo mejor muchos acuacultores piensan en que hay que dar una receta para que esto sea interesante, pero bueno, no siempre es así, ¿sí? Muy Y bien. bueno, por lo tanto, pues, digo, he visto un poco la parte de su currículum y que inicialmente empieza a estudiar química. ¿Y por qué después de química decide la parte de acuacultura, doctor? Fíjate que fue realmente porque me empecé a bucear y poco a poco me hice fan del buceo cada vez más y estaba yo pensando irme a hacer una maestría en procesamiento de alimentos. Yo soy ingeniero químico, entonces, pues, procesamiento de alimentos marinos, y tenía yo ya prácticamente una beca para irme a la Universidad de Florida. Entonces pensé que en el Inter, en lo que terminaba me podía tomar, antes de entrar a la maestría, me podía tomar un break. Estaba yo todavía joven, eso es la edad de 23, 24 años, todavía puedes tomarte breaks en la vida. Y dije, me voy a ir a bucear, y me metí a bucear a una granja perlera ahí en Guaymas, y tomé un diplomado de desarrollo de empresas acuícolas en el TEC de Guaymas, y fue cuando conocí a Lorenzo Juárez, que fue el primer presidente mexicano en la Sociedad Mundial de Acuacultura, que fue a dar una plática, y ahí fue cuando dije, yo voy a dedicarme a esto. Y me empezó a gustar la acuacultura. Pensé que iba a bucear toda mi vida. Desde que salí de Guaymas no he buceado una sola vez para la acuacultura, sí, para placer, pero ya no lo hice más para la acuacultura. Sin embargo, pues encontré el amor de mi vida, que es, bueno, después de mi familia, es la acuacultura definitivamente, ¿no? Claro, fíjese que algo que menciona ahorita, el TEC donde fue está en Miramar, ¿no? Así es. Sí, yo estuve 2 años en el tecnológico de Guaymas, pero en el de Guaymas, lo que antes era el Litmar, que está rumbo a Propeguay. Sí. Pero ya no hay nada, ¿no? Ya no, no, ahí sí, ahí ya no existe en Bacochibampo, ¿no? La bahía de Bacochibampo. Ajá. Sí, no, sí, el tecnológico de Guaymas todavía existe, el que está rumbo a la zona pesquera, ¿no? Ok, pero Sí. digo, lo de que es el TEC ya está cerrado desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, muchos años. Sí, ya tiene bastante. Pero sí, qué coincidencia de saber que... Me tocó la fortuna de estar con el doctor Holschmidt, que le aprendí prácticamente todo lo que sea de acuacultura el día de hoy, se lo aprendí a Holschmidt, yo creo, pero bueno, es un tipazo y un gran maestro, un gran maestro. Sí, y me llama la atención también de que, bueno, la maestría y el doctorado decide irse a Albur, Alabama. Sí. ¿Y cómo fue la experiencia? Digo, porque de lo que yo sé o de lo poco que he escuchado, es que pues es una de las universidades donde le meten mucho estudio a la parte agropecuaria, ¿no? Sí, la Universidad de Auburn es una de las universidades que se le llaman Land Grant University, ¿no? Land Grant University. Entonces, tiene unas grandes extensiones de tierra que les fueron provistas por el gobierno para hacer precisamente investigación y desarrollo de todo lo que es los temas agropecuarios.
La Universidad de Auburn es en el estado de Alabama una de las dos más grandes, la Universidad de Alabama y Auburn, y no solamente son rivales en el tema de fútbol, sino también en el académico. Pero el programa de acuacultura de Auburn en algún momento fue el más importante del mundo. Fue prácticamente todos los doctores que están hoy liderando los programas de acuacultura a nivel global, muchos de ellos salieron de Auburn. Hay dos universidades que son las líderes o eran las líderes y pioneras de esta actividad, que eran la Universidad de Auburn en Estados Unidos y la Universidad de Stirling en Escocia. Sí. Me tocó, pues, por la especie que yo quería trabajar, que era camarón, me tocó trabajar en Auburn, ¿no? Si hubiera buscado algún pez de aguas más templadas, pues yo creo que tal vez hubiera sido Stirling una de mi elección. Pero me tocó trabajar con el doctor David Rouse, que fue una persona que me dio una libertad absoluta de crear y de idear mis investigaciones y de aprender infinitamente. Yo le estoy muy agradecido. Estuve ahí, terminé mi maestría, después empecé a trabajar, estuve trabajando, haciendo proyectos de granjas llave en mano en México, por todos lados. Me la vi en los camiones, viví yo mucho tiempo en Tamaulipas, después también estuve en Jalisco, Michoacán, pero la mayor parte de mi tiempo al inicio estuve en Tamaulipas, que fue después donde fue mi última etapa en mi carrera hasta ahorita en México. Pero era muy interesante porque digo, todavía estás joven y puedes meterte al estanque y trabajar 8 horas al día. Ahorita lo intentas y te calambras a los 30 minutos. Pero pues aprendí mucho en la parte práctica y de cómo tratar con los productores directamente. Y luego empecé a tener una relación ahí con FAO y empecé a capacitar junto con FAO y hacer planes de desarrollo para FAO, que fue cuando regreso a Auburn, porque yo quería crecer en la FAO. Yo quería, pensé que ese iba a ser el futuro de mi vida, pero fue cuando, haciendo el doctorado, desarrollamos lo que es la certificación para profesionales en acuacultura, que fue la primer certificación a nivel global que se hizo en el sector y que era en línea. Imagínate, en 2009 ya teníamos una certificación en línea. Todo el mundo al principio nos decía que estábamos locos, que nunca nadie iba a invertir tiempo para aprender en educación a distancia. Claro. Pues nada más nos adelantamos unos 12 años, yo creo, a la situación del mundo, pero el programa salió, tuvimos gente de todo, de la India, de África, total tuvimos gente de más de 80 países involucrados en esta capacitación, gente de México, obviamente. Sí. Tuvimos nuestro conejillo de Indias fue el Comité de Sistema Producto, el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Puebla, el CESAPUE, ¿no? Yeah. Ahí está Fidel Glockner todavía, no sé si se ha metido, pero era una persona visionaria y un gran amigo, ¿no? Todavía. Hicimos cosas, ahí fue donde terminé mi doctorado y en lugar de irme a cualquier otro lado, me quedé en Auburn trabajando para como director de entrenamiento y extensión internacional para el Departamento de Pesca y Acuacultura. Realmente yo hacía solamente acuacultura y me dio la posibilidad de ir a muchos países. Claro. Y de ver la acuacultura a nivel mundial y entenderla, pues que es tan diversa, ¿no? Es que no podemos decir que hay una sola receta. Cuando hay una receta para la acuacultura, hay tantas recetas dependiendo de la cocina, ¿no? Porque hay cocina hindú, hay cocina mexicana, hay cocina ecuatoriana. Cada país y cada región, a veces dentro de esos países, tiene una particularidad en la acuacultura, ¿no? Y en ese momento, digamos ¿qué fue como que lo que le sorprendió? O sea, ir a otros proyectos de acuacultura ya estando ahí trabajando en Alabama. ¿Qué fue lo que más le sorprendía en ese momento en cuestión de acuacultura? ¿Proyectos que habrá conocido, diferencias? Mira, me sorprendió mucho que la baja preparación que en ese momento tenían los productores a nivel global, ¿no?
mucha gente se dedicaba a acuacultura y no analizaban. Te voy a decir cuál fue el problema que más me llamó la atención pues me sobresaltó, vamos a ser sinceros. Sí. Muy pocos productores en el mundo llevaban registros, y hoy sigue habiendo muchos productores que no llevan registros. Así es. Una de las cosas que más nos enfocamos fue tratar de impulsar que la gente llevara registros de su producción y pues que calculara. Hay solamente un indicador que importa en la acuacultura, si nos vamos así, que es el costo por kilo. Claro. Si nosotros le preguntamos al 95% de los pequeños productores del mundo cuál es su costo por kilo, no te lo pueden dar. Así es. Entonces, y eso era peor antes. Tal vez ahorita ha mejorado un poco, pero en ese momento era crítico. Sí. Y yo veía muchas granjas, y estoy hablando de los 5 continentes, que estaban diseñadas, y México se caracterizaba por eso, por debajo del equilibrio de producción. Entonces, fomentábamos acuacultura y imagínate, poníamos 8 productores a producir, a tratar de fomentar la acuacultura con 5 tanques circulares de 6 metros sin aireación, ¿no? Entonces, claro, no había posibilidad alguna de que esos proyectos fueran rentables. Entonces, la mala planeación y la mala estrategia en el desarrollo de la acuacultura era generalizada, no solamente existía en México. Sí. Y la gente hasta hoy, tristemente, se dedicaba más a vender proyectos acuícolas que a hacer acuacultura. Claro. Entonces, eso sí me llamó mucho la atención, que era algo generalizado, que era todo el mundo pensaba, la acuacultura es el futuro, la acuacultura está aquí para ayudarle a la gente a solventar sus problemas de alimentación, pero desgraciadamente no se hizo planeadamente, no se hizo una planeación correcta. Y pues claro, obviamente eso causó que la acuacultura no se desarrollara adecuadamente en pequeña escala, ¿no? Entonces, bueno, generó una gran diferencia que hasta el día de hoy existe entre el acuacultor de pequeña escala y el acuacultor de industrial. Entonces, claro, la competitividad que tiene la pequeña escala está muy alejada, y entonces genera que poco a poco empiezan a desaparecer esos pequeños productores, sí, sean absorbidos por los mayores productores, porque su costo por kilo pues no es competitivo, ¿no? Y pues es muy difícil que un pequeño productor, que todos los pequeños productores, que también fue un error que se hizo, fueran empresarios, ¿no? No todo el mundo puede ser empresario. Entonces tenían que ser empresarios, vendedores, contadores, procesadores, y pues sí, la verdad generó, pero todo el mundo piensa que solamente era en México, pero creo que fue una mala estrategia a nivel global, que como se han entendido varias en ciertas ocasiones, ¿no? Sí, y que seguramente para el crecimiento de la acuacultura es hacer estos pequeños cambios de darle un buen seguimiento a lo que es un cultivo, ¿no? En lugar de traer tecnificaciones de otros lados e implementarlas, ¿no? Sino que simplemente hay que llevar pues algunos registros en cuestión incluso de alimentación. Me tocó algunas veces visitar alguna granja donde le hacía la pregunta precisamente esa de que si hacía biometrías, que si llevaba un registro de la alimentación, si movía los peces, y me decían, no, yo no llevo nada de eso, es una pérdida de tiempo, yo solamente tengo los peces y listo, ¿no? Y otro comentario, no tiene mucho que vino por acá el doctor Samuel González Serrano de Ensenada, y él está haciendo algunas investigaciones con algunas plantas, ¿sí? Y bueno, aquí en Tabasco estaba dando su charla, y pues inmediatamente los productores le preguntaron así como que ¿cuánto le echas para poder curar a mis peces, no? Digo que podemos partir de que no necesitas como esa receta, sino que ver cómo está la situación de tu granja. Si haces bioseguridad, no necesariamente tener todo específicamente para bioseguridad, pero hacer unas pequeñas prácticas, ¿no? Desde
poner a lo mejor un letrero de no metas las manos, limpiar las redes con las que se utilizan, etcétera, ¿no? Que a lo mejor a partir desde ahí va a evitar lo que es el ingreso de alguna enfermedad. Pero sí, lo que hace mención es que hace falta mucho esa parte de los mismos productores que tengan mucho registro de su producción, ¿no? Y las buenas prácticas, ¿no? Sobre todo seguir las buenas prácticas, Claro. son todo lo que mencionas, son parte de ellas, y que la gente entienda el por qué está haciendo eso. Todo el mundo hoy habla de bienestar animal, ¿no? Y Claro. una de las cosas que son importantes como acuicultores, y eso a veces lo menciona, el bienestar animal está de moda ahorita, Sí. y es algo importante en ocasiones, pero lo que no se da cuenta la gente es que es crucial para la acuicultura. Nosotros lo que tenemos que hacer es que los organismos estén en en el mejor ambiente posible, y que para desarrollarse. Si el organismo no está en el mejor ambiente posible, o sea, lo podemos ver egoístamente, perdemos dinero, ¿no? Así es. Los crecimientos van a ser menores y pueden llegar a estar se puede enfermar. Entonces, la calidad de agua es que también muy poca gente le da la importancia que merece. La calidad de agua sigue siendo, hacemos acuacultura, es el cultivo del agua. Entonces, Claro. es algo que tenemos que tener énfasis, y tenemos que asegurarnos de que está las características de donde estamos cultivando nuestros organismos, pues sea lo mejor que se pueda, ¿no? Entonces, coincido contigo. Claro. Son cosas a veces elementales que Así es. hemos fallado un poco también nosotros, los que somos extensionistas por excelencia, a veces en transferir ese conocimiento a los pequeños productores, que cada vez son menos y que cada vez sufren más. Entonces yo creo que ya solamente quedan medianos productores, y los pequeños productores están básicamente en extensión a nivel global. Sí, y bueno, de la acuacultura moderna, ¿qué le ha sorprendido? Digo, aparte de lo que ya mencionó, pero algún proyecto. Digo, yo he visto algunos videos en Instagram, por ejemplo, donde están produciendo en sistemas de recirculación lo que es jaiba y en unas pequeñas cajitas, ¿no? Y a mí me sorprendió muchísimo como esa práctica, y en algunos otros videos la cantidad que están produciendo de tilapia en pequeños espacios. Sí, mira, de tecnificación hay muchos, ¿no? Yo creo que el que más, la tecnificación más impresionante de todas las especies, por mucho, es la de salmón. Ya. El salmón se puede dar el lujo de producir, tener costos de producción mucho más elevados que cualquier otra especie, porque su margen de ganancia es mucho mayor que cualquier otra, ¿no? Nosotros los camaroneros o los tilapieros quisiéramos tener un margen de ganancia tan cercano a la mitad de lo que tienen los salmoneros. Sí. ¿Y por qué es esto? En particular, nosotros, voy a hablar del camarón. El camarón pensamos que nunca se iba la demanda iba a seguir creciendo, y que nunca íbamos a satisfacer el mercado. Creo que estamos hoy en un punto de inflexión en donde lo estamos saturando, ¿no? Con el rápido crecimiento, o tal vez estamos saturando los canales de distribución, más bien con el rápido crecimiento que ha tenido el camarón en Ecuador, sobre todo. Todos los canales de distribución están saturados, y no hay, y los precios están por los suelos, y el margen de ganancia es muy pequeño. Habemos gente productores que todavía hacemos dinero, ¿no? Pero no es el oro rosado como fue en algún momento, y todo está basado, como digo, en el factor crítico, que es el costo por kilo, ¿no? Que tienes que enfocarte eso, que es a lo que le estás pegando, y ya trabajas con centavos, y estás tratando de bajar cada centavo. Entonces, en salmón se han hecho cosas muy interesantes, se han hecho sistemas de circulación cerrados dentro del mar, ¿no? Para evitar la contaminación del ice, ¿no? De los organismos que están afectando el salmón, ¿no? Ajá. Y trabajan, puedes llegar a hacer digamos, en un terreno de 5 hectáreas una producción de 3,000 toneladas, ¿no? Entonces,
Son producciones intensivísimas, trabajando con prácticamente oxígeno líquido, como se está haciendo la tilapia, y ya cada vez se hacen pues más intentos a nivel global, y, Sí. y cuestión de que sí lo puedes ver en otras especies, pero no son rentables esos proyectos, porque el costo de, a menos, digo, todo el mundo dice, quiero tener un nicho de mercado, pero Claro. los nichos de mercado son prácticamente inexistentes, o sea, son nichos precisamente porque son muy pocos, y no es posible prácticamente producir cualquier especie si quieres enfocarte a venderle a un nicho de mercado. Entonces, el salmón es pues, de todos los alimentos, todos los alimentos de proteína en el mundo, es el que Sí. más está creciendo la demanda. Hay una Claro. saturación ya de las áreas donde se puede desarrollar el salmón, que está forzando que se desarrollen estas tecnologías de recirculación, y que también se hagan esas tecnologías para cultivar el salmón mucho en mar adentro, ¿no? En aguas completamente abiertas. Entonces, como lo permite y la demanda así que lo permite, valga la redundancia, Sí. entonces, pues se han experimentado locuras, ¿no? Sí, Así, sí. completamente, y algunas funcionan, otras no, pero lo que ha generado que la acuacultura de salmón haya impulsado a la demás acuacultura. Los avances tecnológicos más importantes que hemos tenido en todo el sector acuícola son los resultados de los avances que ha tenido el salmón, y se han Órale. pasado a otras especies. Nosotros jamás nos imaginamos hoy que el camarón pudiéramos producir 50 toneladas por hectárea, ¿no? Sí. Era impensable, sobre todo cuando empezábamos con 800 kilos por hectárea, y ahora producir Claro. 50 toneladas es pues muy interesante. A mí la verdad es que sí me sigue llamando la atención que podamos alcanzar eso, y vamos a Claro. seguir empujando. Cada vez vamos a hacer cultivos más intensivos, porque tenemos que producir más cantidad de alimento en el mismo espacio, ¿no? Entonces, la intensificación de las especies, sobre todo, como te digo, principalmente el salmón, es lo que es sobresaliente a nivel mundial, ¿no? Y hablando de salmón, digo que es netamente marino, ¿considera que hay alguna especie más que pueda dar pues sí, ese pasito de producción en el agua de mar? O digo, por ejemplo, en México, ¿no? El problema no es la producción, el problema podemos producir las especies que queramos, el problema es la demanda. Ya. Se han hecho estudios de qué pasaría si se incluye un volumen de producción de grandes volúmenes a los mercados, y eso tiene una afectación. En Europa se producen realmente dos especies, que es la lubina y la dorada, ¿no? Ujú. La lubina y la dorada son las dos especies marinas que tienen grandes en la Europa mediterránea, ¿no? Produciéndose España, Grecia, Turquía. Sí. Y ahora se ha tratado de hacer lo que es el Asian Sea Bass o el Barramundi en grandes Ya. Sí, sí. cantidades, y se ha podido producir, pero no han tenido pues esa aceptación en precio. Ahora hay especies muy interesantes como la ceriola, que poco a Sí. poco empieza a producirse más, y que se puede vender en grado de sushi, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que no hay una especie que la demanda esté jalando, digamos de esa manera. La ventaja del salmón, o el problema del salmón, de la pesquería, es que es limitada y ya tiene un mercado muy establecido y creciendo. No hay ninguna otra especie de peces marinos cuyo mercado se esté expandiendo de esa manera. Yo creo que es factible si hacemos un esfuerzo de comercialización a nivel país, a nivel regional, y se trabaja con diferentes especies.
pero en lo particular, y esa es mi visión particular, no deberíamos trabajar con especies carnívoras, deberíamos trabajar con especies omnívoras. Hay una especie que es el pez conejo o el rabbit fish, ¿no? Que se cultiva en Líbano, en Corea, se está empezando a cultivar en otras partes, y ese es omnívoro y podría ser algo similar a la tilapia. Sin embargo, también es un producto de menor valor y que no tiene esos mercados. Entonces, la cuestión es el balance entre los mercados y la sostenibilidad, ¿no? Porque siempre es, si nosotros vamos a ver cuál es lo que tiene el mejor mercado del mundo, pues es el atún aleta azul, pero es el menos sostenible. Claro. Lo que se hace responsablemente, y hay muchos avances, definitivamente, pues en México está una de las mejores empresas del mundo, en aleta azul, pero no nos permite crecer, ¿no? No hay, no tenemos opción a una expansión de esa industria que tiene el mercado. El atún de aleta amarilla, que también tiene un mercado muy grande, es un producto de menor valor, pero se complica mucho su cultivo. Ahorita no hay una tilapia del mar, ¿no? Sería fabuloso encontrar una tilapia del mar, sobre todo que el mercado de peces blancos, ¿no? De carne blanca es el más grande, si lo vemos con la tilapia y con el basa. Ese segmento de mercado es el más grande que se tiene junto con el salmón, ¿no? Sí, porque en México se han hecho intentos a lo mejor con el jurel, el botete Diana, el mismo robalo, ¿no? Que no han dado como ese paso más allá de incluso de producción, ¿no? De engorda, tan solo de mantenerlos un rato, sino que se ha perdido completamente. La corvina también en el Golfo de México, que se estuvo engordando un rato, pues no se, digamos, no fue un mercado que se haya establecido completamente, ¿no? Digo, a lo mejor, como dice... A pesar de que la corvina tiene muy buen mercado en Texas, claro, ¿no? El red rum es algo muy bueno en toda la parte del Golfo del sur de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no se ha dado eso, ¿no? Y pues el robalo es también uno de los que más le han metido investigación, pero pues no, quién sabe qué pasa con él, que no se ha dado en sí la producción o el cultivo como tal, ¿no? Sí. Hablando en otra cuestión, doctor, a mí me gustaría saber cómo es el camino para llegar a representar la UAS, o sea, digo, porque siendo, bueno, no porque sea mexicano, ¿no? Pero seguramente el impacto en cuestión de acuacultura, pues hay otros lugares donde puede una persona ser más impactante, ¿no? Pero ¿cómo fue eso de llegar a la UAS? Y le digo que la primera vez que yo lo vi, digo, no tenía mucho conocimiento en cuestión de la UAS, pero fue en Veracruz cuando me parece que empieza a tener la presidencia de la UAS y ahí dio un discurso y a partir de ahí me parece que empezó su periodo de ser presidente en la UAS, ¿no? Pero ¿cómo fue ese camino, doctor? Pues fue un camino que realmente, en lo particular, ha sido uno de los más bonitos trayectos que he tenido en la vida. Yo participaba mucho en la UAS y una vez me enteré de que estaba el capítulo latinoamericano, ¿no? Sí. Y sin más ni más, me lanzo para la presidencia del capítulo. En ese entonces no tenían el candado que tienes que tener experiencia previa en la mesa directiva para ser presidente. Entonces, pues me aceptan como candidato. ¿Y contra quién crees que corrí la campaña? Contra Lorenzo Juárez, la persona que me hizo, que me introdujo a la acuacultura. Yo, la verdad, cuando me enteré de que Lorenzo Juárez iba a ser mi rival, ¿no? Pues dije, no, ni lo voy a intentar porque es una persona que lo conoce todo el mundo. Pero inconscientemente era la época en donde yo estuve trabajando en el CAP, en la certificación para profesionales en acuacultura, y pues tuve presencia y tracto directo en todo
en todo el continente. Y cuando me da el resultado de las elecciones y resulta que le gané a Lorenzo por un voto, creo que él votó por mí, vamos a ser sinceros, no fue lo que él me dio el triunfo, ¿no? Pues empieza fue mi entrada en la UAS y me toca trabajar como ser presidente electo cuando la presidenta era María Celia Portela, que es una de las personas, es brasileña, una de las personas que más aprecio de manera profesional, es parte de mi familia, y tuvimos un hijo juntos que se llama el Agua, ¿no? Cuando nosotros llegamos a la UAS, no existía, todos los eventos de la región se hacían en inglés, ¿no? Sí. Cuando vemos solamente el 0.5% de la población de todo el continente es de habla inglés. Entonces, lo que María Celia y yo dijimos, bueno, vamos a hacer un evento. Si tú lo hacemos en español y portugués, el 98% de la población del continente, de México hasta Chile, entiende o habla, ¿no? Entonces, si alguien te habla despacio en portugués, lo entiendes. Si tú le hablas al espacio a alguien que habla en portugués en español, lo va a entender. Entonces dijimos, vamos a hacer un evento que sea en español y portugués, los idiomas oficiales. La UAS, que está hecha de científicos que principalmente que piensan que el inglés es el único idioma del mundo, nos dijeron que estábamos locos y que éramos unos rebeldes, que no iba a funcionar. Gracias a Dios no los escuchamos, porque de un evento que anteriormente de 200 personas, estamos hablando que los eventos hoy son de más de 2,000, ¿no? Claro. Una participación, y se transformaron a ser un evento completamente académico, en un evento en donde va toda la industria y toda la cadena de valor, incluyendo a los tomadores de decisiones. Entonces, hoy por hoy, me atrevo a decir que el ACUA es el evento acuícola más importante del continente en donde se presente. Sí. Pues fue la idea de que tuvimos María Celia y yo. Empezamos a hacer después, ya me tocó la presidencia, empezamos a hacer la publicación de la revista de la acuicultura en español. Empezamos a tener todo en español y empezamos a empujar español y portugués en la región muy fuerte, y promovimos que tuviéramos también a los secretarios ejecutivos dentro del capítulo tanto de Latinoamérica como el de Asia-Pacífico. Y me tocó el orgullo de ser el segundo, siempre éramos el tercer capítulo, ¿no? Después era Estados Unidos, Asia-Pacífico y después Latinoamérica, y al término de mi presidencia fuimos el segundo capítulo más importante a nivel global, ¿no? Y se lo sigo restregando a Lucas Manomaitis, que era mi compañero de banca en Auburn y que era presidente en ese entonces de Asia. Pero lo logramos, realmente incrementamos la participación de Latinoamérica en la UAS, la participación de México, y después sí, pues fue un paso normal pasar a la mesa directiva de la Organización Mundial, y cuando termina mi periodo dije, ¿por qué no? ¿No? Y me lancé a la UAS y hice algo que generalmente no sé por qué la gente lo veía mal, que hice campaña, ¿no? La gente decía, ¿pero cómo estás haciendo campaña? Pues porque quiero ser presidente, ¿no? Entonces, no sé por qué entre los académicos se veía mal que alguien hiciera campaña, y yo le hablé a toda la gente que conocía en la UAS, le dije que era miembro de la UAS, y si no, dije, fue miembro de la UAS, y dije, vota por mí, ¿no? Y pues ganamos las elecciones. La primera vez que alguien no americano le gana a un americano en las elecciones, porque por números son mucho más que todos. Me tocó ser el primero no americano que compite con un americano que gana las elecciones, y pues, me tocó después empujar mucho la internacionalización de la UAS, ¿no? Que yo creo que era muy importante sacar la UAS de Estados Unidos y hacerle un
organismo global Claro. que por eso, te voy a ser sincero, tuvo un apoyo increíble del hoy expresidente Humberto Villarreal, Sí. también que peleamos codo con la gente de la India, con la gente de África, ¿no? Porque también formamos dentro de ese proceso el capítulo africano. Y pues creo que hoy la UAS está mucho más internacionalizada, y a pesar de que ya no estoy en la mesa directiva, sigo siendo el representante de la UAS ante la FAO, ¿no? Entonces estoy en constante contacto en los comités de acuacultura y en los comités de pesca también. Entonces, sigo vigente en la UAS, aunque ya con una actividad pues de no toma de decisiones, ¿no? Sí, pues la verdad es bien interesante, digo, porque el impulsar un área así, pues es mucho trabajo como tal, ¿no? Y pues sí, nos ha beneficiado mucho el tener el agua por acá. No me ha tocado ir todavía, no sé si ya fui a un Lacua, que me parece que se hizo junto con la UAS, pero sí, o sea, son unos temas muy interesantes, muy amplio. Pues podemos ver lo que están haciendo en otras partes, ¿no? Del mundo completamente, ¿sí? Me llama la atención también que fue rector del Tecnológico del Mar en Tamaulipas. ¿Cómo es su experiencia en cuestión académica? Digo, porque actualmente para mí estamos batallando mucho en relación con el ingreso de alumnos que quieran estudiar ingeniería en acuacultura principalmente, ¿no? O acuacultura, biotecnología acuícola o estas áreas de la parte de acuacultura. Aquí el problema es ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Primero tienes una industria y luego tienes la gente, o primero tienes la gente y luego tienes la industria. Sí. Yo creo que en muchas ocasiones hemos planeado tener una industria mucho mayor de la que hoy tenemos, ¿no? Porque fuera de Sinaloa, Sonora, no existe la acuacultura en México, ¿no? O sea, aunque le duela a Veracruz y le duela a quien sea, la actividad es muy pequeña, ¿no? La Claro. única industria que existe en México de acuacultura, quitando Regal Springs, no vamos a quitar Chiapas, ¿no? Sí, sí. Que es un caso aislado, es el camarón, Claro. Sonora Sinaloa. Esas 200,000 toneladas que se producen de acuacultura, pues somos la octava productora a nivel mundial. Así Pero es. si quitamos eso, hay grandes esfuerzos de tilapia pues, aislados, como dijimos en Chiapas, o el que hubo en Sonora, ¿no? Que finalmente GEMSO tristemente pues ya cerró puertas y actividades, ¿no? Pero hay otras empresas que no se pudieron consolidar en la actividad. Hay empresas de acuacultura de peces marinos en todo el Golfo de California, pero muy Sí, pocas tienen números negros, ¿no? O sea, si no es que las podemos contar con los dedos. claro. Una de las excepciones es la de las ostiones, ¿no? Que está ahí con Sergio Guevara, que son empresas muy exitosas de muchos años, ¿no? Sí, Pero la acuacultura no ha arrancado en México. Y eso se debe a un gran número de factores, y sobre todo que pues no voy a meter mucho en política, pero es una ley sin reglamento, es muy difícil que le dé sustento a una actividad que está buscando desarrollarse, claro. y pues que demuestra la prioridad que tiene la actividad en el país, ¿no? Entonces, Sí, si no se le ha dado desde el 2007 un reglamento o una ley, pues es porque no le interesa a nadie. Esa es la verdad, ¿no? sí, sí. Sí, sí, pues sí, es muy duro, ¿no? Y eh, pues sí, también sin mucha opinión en ese sentido, porque a lo mejor muchos acuacultores piensan que la solución es una y la solución es realmente a lo mejor algo muy sencillo, pero no se quieren dar cuenta, ¿no? Como tal.
Doctor, hay una cosa que me ha llamado la atención y en algún momento yo lo vi, pero veo que creo que no tuvo tanto impacto, que fue su podcast que se llama Café y Acuacultura. Sí, hicimos ¿Cómo, un podcast. cómo le pareció esa Era, experiencia? Fue más que nada, prácticamente fue un hobby que estuve haciendo, realmente fue algo muy divertido, ¿no? Que hice mientras estaba yo en México, ¿no? Sí, Cuando me vengo a Oman, era muy diferente, era muy distinto, ya muy fuerte los cambios de horario, y no, claro. digamos, no tomábamos el café a la misma hora, ¿no? No era ya el café mañanero como ahorita que tú lo podrías hacer a las 6 de la mañana en Tabasco, pero este, yo tomar el café aquí a las 10 de la noche no era lo mío, y fue precisamente por el cambio de horario, porque entramos a otro tipo de trabajo, ¿no? Donde pues la verdad yo tenía que ser muy discreto y pues, en todo lo que se Sí, hacía, porque pues, era como asesor de un gobierno, ¿no? No puedes comunicar como te puedes comunicar en una industria o como puedes comunicarte como secretario, sino claro. tú tienes un contrato de confidencialidad en donde no puedes decir absolutamente nada de los proyectos en los que estás trabajando o las Así es. tecnologías que estás desarrollando, las compañías que estás adquiriendo, ¿no? Entonces, pues cambian las actividades en la vida, fue por nada, pero era un proyecto muy bonito y hay un programa que empezamos a hacer, que hicimos varios, que no fue un café con acuacultura, pero que lo hicimos con los expertos chilenos que hablamos de los sistemas de recirculación, que la verdad Sí, todavía ha sido un ejercicio muy bonito de contribución de expertos de muchísimos años de experiencia en Chile en desarrollo de estas tecnologías. Eh, a veces digo, los hobbies, me hubieran pagado por eso, créeme lo que se hubiera seguido haciendo, pero me inhibió un poco la nueva actividad que estuve desarrollando y pues que realmente tuve que cambiar completamente de mi forma de interactuar con la gente y sobre todo de diseminar la información que antes era pública, pues que dejó de serlo, ¿no? claro. Creo que a mí me pasa lo mismo. Esto es un hobby que tengo que a veces quisiera dejar. No es porque no haya gente que no quiera hablar de acuacultura, sino que a veces los números son muy lentos, ¿no? Por más que uno les pide que se suscriban o no llegamos a los números que quisiéramos. Yo creo que no sé si hay a veces un ego porque vi un poco sus números y la verdad, yo decía, pero si es el doctor Antonio, ¿por qué no escucharlo? Tenía algunos participantes muy interesantes en el sentido de una experiencia enorme en cuestión de acuacultura, ¿no? Entonces no entiendo esa parte. Yo llevo más o menos un año y medio haciendo esto, invitando a diferentes amigos para que hablen un poco de acuacultura y desde todos los estratos, ¿no? Desde un pequeño productor hasta, pues digo, personalidades como usted, ¿sí? Quisiera preguntarle que si tiene alguna pregunta para mí. Pues más que nada me gustaría saber cómo va la acuacultura en México. ¿Qué me puedes decir? ¿Cuál es tu visión hoy de la acuacultura hoy? Pues, mire, una de las situaciones que yo estoy más inmiscuido dentro de lo que es la acuacultura, pues es la parte educativa, ¿no? Actualmente o llevo 12 años aquí en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde estoy adscrito a la carrera de Ingeniería en Acuacultura y bueno, pues ha sido como muy diferente, ¿no? Principalmente en la cuestión esta de que no tenemos tantos alumnos que quieran estudiar acuacultura. No sé si le hace falta difusión a la parte de la carrera, pero bueno, yo veo que esa es una de las situaciones que está pasando. Y otro, lo que usted comentaba, a pesar de que en Veracruz, con los registros que hay, perdón, aquí en Tabasco, con los registros de hay,
de del, no me acuerdo cómo se llama el documento, que emite la CONAPESCA. Hace 5 años teníamos más o menos registradas, o de lo que menciona ahí, un registro como de 450 unidades de producción acuícola aquí en Tabasco. Y hasta hace un año, me parece, incrementó pues casi el doble, ¿no? Ya están como en 800, 900 unidades de producción acuícola. Pero pues realmente yo hasta ahorita pues no veo como tal el impacto. Estoy metido en algunos grupos de acuacultura y pues lo que hacen mención es que debe de existir otra situación, más que nada apoyo, pues, yo supongo que económico, para que surja más la parte de acuacultura. Y lo que mencionaba, hay pocos proyectos en el sureste donde no se le está dando como, o no hay un crecimiento, ¿no? Quitando a Regal Springs, seguramente Tupex en Veracruz, que está haciendo algunas cosas más intensivas. De ahí yo desconozco qué otro proyecto esté tan fuerte, ¿no? Me parece que hay unos en Chiapas, pero no veo más fuerte la parte de producción tan fuerte de tilapia. Sí. Sí, pero por ejemplo, ¿cuál es la producción promedio de esas granjas que están ahorita en Tabasco? En volumen. Híjole, en la verdad son muy pequeñas, ¿no? Yo creo que ha de tener por mucho 1 tonelada mensual, seguramente, y hasta eso hay muchas que podría decir que es mucho lo que están produciendo, ¿no? Sí, porque son muy pequeñas, no son tan grandes. Yo creo que les hace falta un poco la organización de cómo ir produciendo para tener mejores resultados, ¿sí? Pero pues, puede haber granjas de, no sé, de 10 estanques, de 9 metros, pero les hace falta como una parte de organización para tener una buena producción, ¿no? ¿Sí? Y pues a muchos lo que pues no tienen muy bien en cuestión de la energía eléctrica, ¿no? Ya sabe que teniendo energía eléctrica, teniendo buena aireación y buena cantidad de agua, pues seguramente van a producir mucho más, y seguramente ese es el cuello de botella de algunos productores, ¿sí? Sí, sí, porque Eh, no hay acuicultura moderna sin electricidad, ¿no? O sea, eso es algo exacto. que es, Yo o sea, he no hay. visto, yo he visto algunas prácticas en cuestión de algunos acuacultores que tienen esta práctica de quererle hacerle recambios a un estanque, bajándole, no sé, el 20% y volverla a recuperar, ¿no? Digo, no está nada mal, no es mala la práctica, pero a lo mejor toda esa agua que se está gastando en un solo estanque podría abrirle la llave a diferentes estanques y hacerles el mismo recambio, el mismo tiempo, a 2 o 3, ¿no? Y no estar como limitados en esa parte. Entonces, como que esas prácticas creo que deberían de cambiarlas para tener también un buen recambio en más estanques, ¿no? Están muy acostumbrados primero a uno, después a otro y eso sucesivamente, pero pues se les viene todo encima muy rápido, ¿no? ¿Sí? Ahorita que mencionaste algo de crédito, sí me gustaría hacer un comentario, Sí, porque mucha gente piensa que le hace falta apoyos al sector. claro, Anteriormente el gobierno mexicano daba apoyos a fondo perdido incluso, ¿no? así es. A mí en lo particular creo que esos apoyos lo que generan es una disparidad en la competencia, ¿no? Porque Claro, imagínate que tú llegas, tú abres un negocio con tus ahorros, ¿no? Lenin sacó su dinerito y puso sus ahorros y tu vecino llega y pues no puso sus ahorros, sino puso 80% de eso, lo puso el gobierno. claro, Entonces, la competencia que va a tener contigo, porque su retorno de inversión es totalmente distinto, pues sí, no es equivalente. Entonces, puede incluso hacer una competencia de precios desleal contigo, ¿no? Que al claro, final de cuentas él le va a salir y a ti no. Entonces, yo creo que el campo debe ser parejo para todos. Y yo ya no creo en los apoyos de fondo perdido, nunca lo creí. Creo en los créditos tasa cero. Y eso claro, sí, o sea,
Entonces, si pudiéramos hacer créditos tasa cero para el sector agropecuario, sería, yo creo que sí lo estaríamos fomentando y sería algo importante. Sí. Y la verdad, eso impulsaría pues, que hubiera más inversión, definitivamente, porque hay dinero disponible y habría una competencia más leal, ¿no? entre los productores. Claro. Ojalá, o sea, que la gente piense, o sea, la época del fondo perdido ya se murió, ¿no? A nivel mundial, pero ahora aquí, por ejemplo, para darte en el Medio Oriente, la tasa es 3%. Una tasa del 3% está perfecta, ¿no? O sea, punto que no Sí. sea tasa cero, pero si vas a tener un crédito al 3%, pues claro, pero si vamos a estar en México, donde estás buscando arriba del 10% en un crédito, que es impagable para el sector agropecuario, ¿no? Basta trabajar para pagarle al banco. Entonces, eso es lo que hay que tener mucho cuidado, porque a veces trabajar para la acuacultura tiene que ser una actividad que mejore la calidad de vida de las personas involucradas a ella. Claro. Eso, Sí. pues solamente creo que se pueden hacer modelos de empresas de mediano tamaño o empresas familiares que incluso puedan esparcirse por toda la República. Pero algo que mencionas y que sí me gustaría, si me dices cuál es una de los limitantes más importantes para el desarrollo de la acuicultura en México, es la seguridad, ¿no? Claro. La seguridad, la falta de seguridad hace que no puedas comprar bien, que no puedas vender bien, que no puedas transitar a la hora que sea necesario. O sea, el país necesita seguridad en todos los aspectos. Y es lo que puedes ver la diferencia entre un país como estos del Medio Oriente, donde no hay la seguridad ni siquiera es o sea, hablar de que cuando ha habido un asesinato violento en los últimos 8 años, ¿no? Ya. Uno. Entonces es complicado, Sí. y puedes dejar tu celular en la mesa y no pasa nada. Entonces, la verdad es que la seguridad es un factor crucial, porque aparte te genera un gasto extra, ¿no? Claro. Y te quita competitividad contra otras regiones del mundo. Entonces, digo, esos son créditos asequibles y accesibles, y además pues mejorar la seguridad en todos los aspectos. Son cruciales para la acuicultura. Sí, porque se ha incrementado algunos aspectos diferentes, ¿no? Fíjese que algo de lo que usted mencionaba en cuestión de los créditos, cuando estaba en la maestría, digo, más de 12 años, mi tema de tesis fue un diagnóstico de la acuacultura en el municipio de Alvarado, y dentro de los objetivos fue ir a entrevistar a actores que estuvieran como involucrados en la parte de acuacultura, ¿no? En este caso entrevisté a Cedesol, donde Cedesol hacía mención, bueno, tiene algunas restricciones en cuestión de los apoyos, digo, en ese momento. Pero nunca habían proporcionado ningún apoyo a cuestiones de acuacultura. Me tocó visitar también a FIRA, y FIRA había una restricción, a pesar de que había un programa que había el apoyo al trópico húmedo, había un montón de restricciones para poderte darte un apoyo, y mucho menos en acuacultura, ¿no? De ahí fui a, hijo, no me acuerdo cómo se llama, el Consejo del Papaloapan, me parece, que ellos tuvieron una práctica específicamente, hacían comentarios de lo que hace mención, ¿no? De los fondos perdidos. Entonces, ellos ya no estaban en ese momento apoyando a gente con algo económico, sino que más que nada fuera más técnico, en el sentido de que pudiera generar su propio ingreso, ¿sí? En cuestión económica, técnica del cultivo, porque había muchos proyectos que solamente funcionaban por un periodo, ¿no? 1 año, 2 años, y de ahí se perdían completamente. Entonces, lo que ellos identificaron era eso, que solamente iban a dar apoyos de esa manera, ¿no? Para que pudieran subsistir todavía lo que eran
los proyectos. Pero esa relación por ejemplo, de Sedesol, que era, no me acuerdo si era el 5% ahí o el 15% que tenían que regresar, nunca se dio, ¿no? Así que ni en lugares marginados, como ellos mencionaban, ¿sí? Entonces hay algunas cosas medio interesantes que a lo mejor no se han llevado completamente. Pues hay muchos que quieren seguir teniendo el apoyo sin producir lo que deberían. Sí, yo creo que sí. Falta todavía mucho, pero si me permite hacer unas palabras de cierre, creo que México está viviendo un momento histórico en este momento. Jamás habíamos tenido un especialista en acuacultura como comisionado, jamás, ¿no? Claro. Hoy, por primera vez en la historia, tenemos un especialista, ¿no? El doctor Alejandro Flores Nava es una de las personas más destacadas en este sector. Tenemos además a Francisco Javier Martínez Cordero, metido en la CONAPESCA, una de las personas de los socioeconomistas más importantes, y te voy a decir no solamente de México, sino reconocido internacionalmente. Sí. La FAO le tiene una gran estima. Es un especialista en temas internacionales como Bernardino Muñoz, ¿no? Entonces, yo creo que escribí hace poco un artículo que se llama La tormenta perfecta. Y la tormenta perfecta en México para cosas positivas, ¿no? Yo sé que no van a tener dinero en este sexenio, probablemente, tal vez, por lo menos en estos primeros años, pero hay muchas cosas que van a hacer, que estoy seguro que saben, que están conscientes que tienen que hacer, como el reglamento, como hacer fácil los permisos, claro, cómo facilitar los créditos, que estoy seguro que se pueden hacer y que es cuestión de voluntad lograrlo, ¿no? Entonces, claro, a pesar de que no haya grandes presupuestos, hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto. No van a ser grandiosas, nos vamos a volver Ecuador, ¿no? Claro, en la producción de camarón, pero creo que pueden empezar a sentar las bases para que se apuntale el desarrollo de esta actividad. Sí. Yo creo que el sector nos tenemos que unir, ¿no? Seamos de la ideología que seamos, y apoyar hoy al especialista, porque no es un político, es un especialista en el sector que está liderando pues la institución que norma y que rige la política del sector, que es la CONAPESCA, y claro, ojalá y podamos impulsar esta actividad, porque si no es ahora, híjole, va a ser muy difícil, porque nos van a decir, tuvimos a un especialista, ¿no? O sea, es una espada de dos filos. Tuvimos a un gran especialista en el sector y no se hizo diferencia, ¿no? Claro. Entonces, ojalá y que sí ocurra y que sí haya diferencia y que le den la oportunidad y el apoyo a este comisionado para hacer las cosas, ¿no? Sí, pues ahora sí que va empezando, ¿no? Vamos a ver qué tal va evolucionando todo esto en cuestión de la acuacultura y con el doctor, ¿no? Que está al frente. Pero, pues sí, estamos ahí al pendientes. Entonces, sí. Ojalá nos toque. Uh-huh. Sí, pues doctor, muchas gracias por esta plática. Yo creo que es un tiempo bien. Usted es una persona muy ocupada. Supongo que ahorita tiene que hacer varias cosas. Entonces, sí, nuevamente, muchas gracias por aceptar esta plática. Espero que le haya gustado. Muy, muy agradable. Te agradezco la invitación, Lenin, y ojalá nos volvamos a reunir próximamente. Claro que sí, cuando guste. Bueno, y saludos a todos tu auditorio, esperando que siga creciendo. Yo jamás, fíjate que me puse a pensar cuántos gentes me habían visto, pero bueno, ya me pusiste un poco triste, porque yo pensé que me seguían más. No sé, la verdad es que nunca se me dio por medir el programa, así tan hobby era para mí. Sí, ni modo. Claro. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Hasta luego, que esté bien. Cuídate mucho y saludos a todos.